Buen día para todos. Mi nombre es Ana Sofía Muñoz Montoya y les hablaré del artículo Patrones macroecológicos de la riqueza de especies de arañas en Europa. Como breve introducción, la macroecología se define como el estudio de patrones y procesos ecológicos a gran escala. Rara vez se enfoca en comunidades y ecosistemas individuales y en su lugar se analizan los principios que se aplican más ampliamente como el escalamiento metabólico, el riesgo de extinción y los gradientes de diversidad. El artículo consta de tres objetivos. El primero, comprobar las relaciones generales entre especie y área en diferentes escalas para confirmar los patrones. El segundo, buscar correlaciones adicionales con diferentes variables explicativas para determinar las posibles razones de los patrones geográficos relacionados con la riqueza de especies. Además del efecto del área, el rango de elevación, las condiciones climáticas y variables ambientales también pueden correlacionarse con la riqueza de especies de arañas en diferentes escalas. El tercer objetivo es investigar las covariaciones de la riqueza de especies de arañas con diferentes variables ambientales. Los autores reconocen que uno de los principales problemas en los estudios macroecológicos es la insuficiencia de disponibilidad de datos de riqueza de especie para muchos taxones, así como de datos sobre variables ambientales a gran escala. Esto sucede con las arañas, que a pesar de tener más de 40.000 especies descritas actualmente, se encuentran entre los grupos menos documentados. Durante la última década, sin embargo, se recopiló un considerable conocimiento para realizar una prueba de hipótesis sobre el patrón de riqueza a escalas mayores. Para materiales y métodos se definieron cuatro escalas: la local, en donde se incluyen 11 áreas de estudio en las que se capturaron arañas de forma intensiva; escala de paisaje, en donde se utilizaron los datos de riqueza de especies de 10 islas de Frisia Oriental en la costa alemana del Mar del Norte; a escala regional, se consultaron los datos de 14 de los 16 estados federales alemanes; y para la escala continental se utilizaron los datos disponibles sobre la riqueza de especies de arañas en 28 países europeos. Las variables ambientales que se usaron se clasificaron en variables topográficas y espaciales, que incluyen superficie y latitud del punto medio de rango de elevación; variables climáticas como temperatura media anual, precipitación media anual, temperatura media anual de julio a nivel regional y continental; y para las variables bióticas se consideró la riqueza de especies de plantas vasculares a nivel de paisaje, región y continente. Los autores suponen que los países con una topografía como Suiza y Noruega proporcionan una mayor diversidad de hábitat que no solo está correlacionado con los gradientes altitudinales, sino también con una mayor variación de los climas locales. Para el análisis estadístico, todos los datos de riqueza de especies fueron transformados logarítmicamente y se analizaron con más detalle utilizando el análisis de correlación y modelos de regresión lineal. Para los resultados, Francia, Italia y Alemania son los países con la mayor cantidad de especies, mientras que Islandia, Irlanda, Letonia, Lituania y Luxemburgo fueron los países con el menor número de especies registrados. Para la escala regional, se encontró que el rango de elevación se correlacionó positivamente con la riqueza de especies de arañas y no se observó una correlación significativa con la latitud. En la escala de paisaje, la riqueza de especies de plantas corregidas por área fue la mejor variable predictiva en general, y se encontró que la riqueza de especies de arañas covaría positivamente con la riqueza de especies de plantas. Para la riqueza de especies de arañas en Europa, la riqueza de especies de plantas en rango de elevación, la latitud y la temperatura media anual de julio fueron variables significativas. Para la discusión, varias relaciones entre la riqueza de especies de arañas europeas y los parámetros ambientales se descubrieron durante este estudio. Cuando se analizaron individualmente, la riqueza de especies de arañas mostró una correlación dependiente de la escala de variables ambientales. En los modelos múltiples, una o dos variables representaba al menos el 40% de la variabilidad explicada. Una relación lineal positiva significativa entre especies de arañas, riqueza y área de superficie. Existen dos escalas diferentes: a escala de paisaje de islas pequeñas y a escala regional en los estados federales alemanes. Como la relación entre especies y áreas se basa en el supuesto de que el clima es consistente y que la diversidad del hábitat también juega un papel importante, la relación débil a nivel europeo puede explicarse como una inferencia del clima, así como una superposición de los gradientes latitudinal, climáticos y topográficos. En la escala continental se encontró que la latitud tiene un claro efecto negativo en la riqueza de especies de arañas, y en toda Europa la riqueza de especies disminuye de sur a norte, formando una especie típica. Por lo tanto, las arañas están en una buena asociación con otros taxones que muestran tipos similares de climas, como murciélagos, reptiles, ácaros, termitas y hormigas. En general, el clima es uno de los principales factores que influyen en la riqueza de especies. Los estudios futuros sobre los patrones macroecológicos de riqueza de especies de arañas en Europa deberían centrarse en los factores climáticos y la complejidad del hábitat para comprender mejor los gradientes subyacentes. Muchas gracias por su atención y los invito a leer el artículo, ya que es bastante interesante.